tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas por radio El Mirador del Gallo 107.9 FM. El capítulo de hoy, si no me equivoco, ¿ya en qué capítulo vamos? No tengo idea. Parece que es el capítulo 27 de Historias Rinconianas. Día 16 de abril del año 2018, partimos bastante tarde, siempre con los problemas de la conexión y todo lo demás, a las 3:30 de la tarde. Ya, Catalina, te entrego un poquito el audio, un poco, ¿no? Porque este programa va a ser cortito, de hecho no va a llevar música de fondo porque no tiene, en realidad no tiene ya importancia colocar música en un programa que es netamente patrimonial, que debería ir siempre de corrido. Debería ir siempre de corrido, Catalina Choff. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Historias Rinconianas, la ciudad como nunca antes escuchaste, viste o sentiste por tu radio El Mirador del Gallo, la 107.9, la radio que es para todos. Como bien decía Manuel, hoy día nos toca un tema especial. Vamos a hablar un poco de los templarios y el significado del día 13. Y también, por supuesto, vamos a tratar de hacer el programa lo más ligero posible, ¿ya? Así que partamos de inmediato con las noticias del día, ¿ya? Y agradeciendo de partida por las convocatorias que tuvimos el fin de semana, que no estuvieron nada de mal, en especial el día de ayer. Así que un saludo a todas las personas que nos acompañaron el día sábado y el día domingo en las respectivas rutas. Un día como hoy, en 1850, se fundó la ciudad de Huasco. Así que a todos los huasquinos, un saludo muy fuerte. Huasco, una ciudad que está entre Copiapó, Freirina y Vallenar, en la tercera región de Atacama. Un saludo para ellos y disfruten el sol, que ya les va quedando poco, aunque ellos, como viven en el norte, están eternamente en primavera y verano. Que disfruten de los huascazos. Un buen huascazo para ellos. Oye, un día como hoy también, en 1914, nace Aida Poblete, pintora nacional, que fallece el año 2000, y en el año 1934 nace Vícar, ¿ya? Que una historietista nacional que falleció hace no mucho, el año 2012, y la gracia de este historietista es que participó en las producciones de Mampato, Barrabás, El Pingüino y Topase, y estando en Topase, él fue el creador de personajes como el Ciego Quevedo y el Paleta, inspirado en el presidente Alessandri, obviamente. Y también tengo que destacar que este hombre, cuyo nombre original, el nombre real es Víctor José Arriagada Ríos,
trabajó con Temo Lobos, obviamente si estuvo en Mampato, y también trabajó una temporada con Luca. Así que ayer siendo el Día del Arte y hoy día siendo la conmemoración del día de su nacimiento, un saludo a la familia y a los seguidores de este gran artista nacional. Un día como hoy, en 1988, nace Josefina Montaner, modelo y actriz que está en este momento dando de qué hablar con la teleserie del 13. Y un día como hoy fallece uno de los grandes, uno de los que se destacó durante la nueva ola. Estoy hablando de don Peter Rock. Así que Peter Rock. Él habría nacido en 1945. Así que un saludo a todos sus fans, recordando la fecha de su fallecimiento, y por supuesto un saludo a la familia que vivió cerca de donde vivo yo, Aparte de eso, le recordamos a todos nuestros amigos que hoy día se celebra el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil y el Día Mundial de la Voz, que es lo que me está fallando últimamente. Hace como 3 meses que te viene fallando. Sí, no he podido recuperarme, oye. Y hoy día se celebran a todos los Flavios, pero también se celebran a los Benitos, a los Benito Magnos Baranda y a los Toribio. José Toribio Medina. Sí, pues. Y hay otro Toribio grandes más. hombres. No, hay uno que era como la... Pero ya. Eso dejémoslo para otro momento. Oye, estábamos comentando después de los saludos que hay que dar a Alejandra Herrera, a mi jefe, por supuesto, al abogado don Jorge, a la Jovi que está en la oficina, a la señora Patricia, mi gran jefa. Que chupa media más grande, por Dios. No. Demasiado, diría yo. No, es que estamos llegando ya al límite ya de... Ellos me lo encargaron y como estoy enfermita... Esto es muy raro todo esto. Como estoy enfermita, estaba un poco me parece tan raro en la mañana. Oye, empecemos pues. ¿Qué pasa? Ahí está Manuel. La única vez que me veo. Oye, ¿qué pasa con los caballeros templarios? ¿Qué novedades me tiene? Porque aquí estoy viendo un libro sabroso. Vamos a mandarle saludos a todos los amigos que nos siguen desde Arica a Punta Arenas, a los argentinos, a los peruanos. Los bolivianos no nos escuchan, pero los peruanos sí. A los venezolanos, a los americanos, a los de Inglaterra, a los de Australia también, que nos escuchan a menudo por el evox.com, o sea, no nos escuchan en directo, después ellos buscan los programas. Ana María. Y ya hay 2 programas, hay uno que superó las 100 descargas y otro que está muy cerquita. Bueno, en realidad nosotros somos bastante nuevos en la radio, así que no podemos esperar más visitas porque nos estamos dando a conocer de inmediato, tanto así que llevamos apenas 27 capítulos, estamos nuevecitos. El día 13 es fundamental en nuestras vidas desde la expulsión de los templarios del mundo, la misma expulsión que después se hizo con los jesuitas. De hecho, son iguales. La única diferencia es que prácticamente en la vestimenta, ¿no? Porque los jesuitas en Europa también iban a la lucha cuerpo a cuerpo como soldados. Oye, mira lo que dice acá, porque yo ando con un libro, ya, se lo voy a mostrar. Ahí dice: Grandes enigmas, el fascinante mundo del oculto. Esos libros son imposibles de encontrar ahora. Estos son los libritos que nos regalaba mi papá para que nosotros para que creyéramos en el ocultismo. No, son los libros para que mi papá que nos regalaba mi papá para que nos instruyéramos, ¿ya? Cosas de mi padre. Oye, justamente en este libro, ya en la página 468, habla justamente de los templarios y empieza con este encabezado: la orden de los templarios nació de las resultas de la primera de las cruzadas emprendidas por los cristianos de Occidente para recuperar los santos lugares que acababan de caer en manos de los musulmanes.
Fueron 8 las cruzadas, además de las llamadas de los niños, que pertenece en parte al terreno de la leyenda, cuando mucha gente creyó que solo las almas puras infantiles podían devolver la Tierra Santa a los buenos fieles. 7 de las cruzadas terminaron de manera desastrosa. Solo la primera tuvo algún otro resultado positivo y concreto: la toma de Jerusalén con el Santo Sepulcro y la fundación de su reino, que duró hasta 1187, año en que el sultán Saladino expulsó a los cristianos del lugar. Además, esta primera cruzada condujo a la fundación de la orden religiosa del Temple, concedida en circunstancias muy fuera de lo normal. Y ahí es donde entra este caballero. ¿Por qué entra fuera de lo normal? Vamos a revisar qué es lo que dice de los templarios el libro Poder y Religión en la Europa Medieval, el papado, imperio y grandes reinos dinásticos, del señor Roberto López. Este es un libro nuevo del año 2016, que seguramente, si usted se va a dar vuelta por una de las famosas librerías que existen en Santiago o en Chile, porque en Chile se vende muchos libros, en todos los malls hay una librería alrededor de Chile, pues. Hasta sí, en Castro, allá en Punta Arenas, qué sé yo. Oye, partes. Menos mala. Entonces, este es un libro para que usted, si usted lo quiere buscar, porque no es una obligación para nada, usted puede encontrar que habla de la formación de la cristiandad y el conflicto de poderes del siglo XI al siglo XIII, luego la cruzada y la expansión de la cristiandad desde 1095 hasta 1270, luego el surgimiento de los estados del siglo XI al siglo XIII, el camino hacia el esplendor de las ciudades, siglo X y el XIII. Entonces nosotros vamos avanzando gracias a este señor llamado Roberto López, y en la página 56 y 57, en donde él hace un apartado, porque este libro va haciendo apartado en donde coloca la historia en el contexto, y cada vez que aparecen estas paginitas cambia, por supuesto, la fuente de la letra, y nombra varios personajes que fueron muy influyentes en la Alta Edad Media ya. Entonces dice quiénes son los templarios, porque después ya nos vamos a poner denso con masones y templarios, en donde habla del número 13. Ya son historiadores tremendamente responsables. Esto ya no es, aquí no vamos a entrar a cuentear en este capítulo. Este es un capítulo realmente serio. Entonces dice: tras la primera cruzada, Jerusalén quedó en una situación especialmente delicada, puesto que se encontraba muy alejada del resto de los territorios cristianos. Así pues, Hugo de Payns, un caballero francés que había participado en la primera cruzada, decidió quedarse en Jerusalén y formar una orden religiosa que defendería los santos lugares, así como a los cristianos que deseasen viajar a ellos. Una empresa en la que confluían dos ideales de la Edad Media, la fe cristiana y la caballería. En un principio, la hermandad se llamó la Orden de los Pobres Soldados de Cristo, pero cuando Balduino I, soberano del recién creado reino de Jerusalén, le cedió el templo de Salomón, comenzaron a ser conocidos como la Orden del Temple o de los Templarios, por supuesto porque su primera sede fue el templo de Salomón. Balduino también se encargó de contactar a príncipes y reyes europeos para que contribuyesen con esta nueva orden, y así en 1129 se reunió el Concilio de Troyes, en el que participaron representantes de la nobleza y del clero, en el que Hugo de Payns expuso la necesidad de la orden. Como resultado se redactó la regla que regiría a los templarios, que trataba en detalle todos los aspectos
relativos a su funcionamiento, desde el armamento hasta el ayuno y la vestimenta. La característica cruz patada roja en toda su vestimenta. La redacción del documento propició la adhesión de multitud de caballeros, con la que la orden creció y aumentó su poder. Hasta 1120, los templarios estaban presentes en buena parte del territorio europeo y constituían la mayor organización del occidente. Además, en Europa, la función militar de la orden no era tan importante como la económica. Su poder era sobre todo relevante en Francia, de donde provenían la mayoría de los caballeros, hasta el punto de que la corona francesa estaba fuertemente endeudada con la orden, entre otras razones por el rescate de Luis IX, que hubo de pagar después de la Séptima Cruzada. Felipe IV el Hermoso, rey de Francia y de Navarra, receloso del poder de los templarios, presionó al Papa Clemente V para que suprimiera la orden, con el fin de reforzar sus argumentos. Presentó una denuncia en la que, entre otras cosas, destacaba su desorbitado poder y la acusaba de mantener relaciones clandestinas con los musulmanes, así como de practicar ritos heréticos en Francia. En el año 1307, un gran número de caballeros templarios fueron apresados, torturados y quemados en la hoguera por orden de Felipe IV, quien intentó también convencer a otros monarcas para que siguieran su ejemplo. Finalmente, el Papa cedió a las presiones del rey francés y disolvió la orden en el año 1312. En primera instancia ya estamos hablando de 1300, en donde los primeros dos números son el 13, en donde ya viene el temor de la población por este número en particular, pero recordemos que el Apocalipsis nos habla de los primeros 1000 años, en donde antes del año 1000 hubo terremotos, hubo grandes inundaciones. Entonces cuando estaban esperando ese magnífico año nuevo, magnífico lo hablo de manera bastante inapropiada, porque le parecerá magnífico a usted cuando ve esas películas y ve todos esos desastres y ve efectos especiales y todo, pero vivirlo en carne propia fue un suplicio inmenso. Oye, tanto así, mira, que vamos a ver acá si sale eso. No, a ver, porque aquí en la última hoja dice, déjame buscar aquí porque los 1000 años, por ahí tiene que hablar de esto. A ver, por aquí tiene que estar, pero no encuentro en donde se habla de estos 1000 años que son terribles en realidad. Pero efectivamente no es la introducción, pues a ver, pero por aquí tiene que estar. Aquí está, mira. Cabe decir que la iglesia, del momento que, como veremos en breve, había caído en una espiral de corrupción y abandono de sus funciones. Estamos hablando de 300 años antes de que se expulsara del mundo a los templarios, pero es importante hablar de eso. Contribuyó de manera especial a alimentar el miedo en la población, que se vaciaba los bolsillos haciendo donaciones para intentar salvar su alma ante la inminencia del fin del mundo. Ese catastrofismo colectivo se reforzó por el hecho de que desde el año 987 hasta el año 1000 se dieran unas severas condiciones climáticas que devastaron Europa, dañaron de forma irreparable las cosechas y ocasionaron hambruna y carestias. Así, en el año 990 un terremoto sacudió la ciudad italiana de Benevento. En 993 se produjo una gran erupción del Vesubio y numerosas ciudades de Francia e Italia fueron devastadas por incendios, incluida la abadía del Monte Saint-Michel en Normandía. Es posible que, tal y como explica la leyenda, la población cristiana pasara la noche de San Silvestre del año 1000 con el corazón en un puño. Sin embargo, el mundo no llegó a su fin. Superada la temida fecha, los jóvenes
estados cristianos que conformaban el mapa de Europa afrontaron el nuevo milenio con mayor tranquilidad, gracias a la protección frente a posibles ataques del este que les prestaban los reinos recién adheridos a la fe, Rusia, Polonia y Hungría, y repartidos en torno a dos polos, la cristiandad griega, con sede en Bizancio, y la cristiandad latina, cuyo núcleo se encontraba en el tenso eje X Gran de Roma. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión? Antes de 1000 ya la gente vivía en un estado tremendamente incómodo, y después en 1013, en el inicio del siglo XIV, viene la expulsión de todos los templarios del viejo mundo, que viene a catapultar esta ya vieja Edad Media. Mira, yo estaba viendo acá... O sea, no había ningún momento en que la gente no viviera sin miedo. Mira, yo estaba viendo acá precisamente en el libro de mi padre, que el que nos heredó mi papá. Dice el dramático fin de los templarios, para que vayamos comparando las lecturas. Dice, no fue en realidad este Felipe IV, el Hermoso, salvado en el Temple, el primero en tratar de frenar el creciente poder de los templarios, sino que Enrique II de Inglaterra, en 1252, había sugerido entonces ya la posibilidad de apoderarse de los bienes de la orden, a la que acusaba de haber obtenido tantos privilegios y riqueza que la arrogancia terminó por apoderarse de sus miembros. A esto contestó el gran maestre de los templarios, nótese el título, gran maestre de los templarios, acusando al soberano británico de decir palabras tan desagradables como estúpidas, y le auguró un triste futuro si no cambiaba de actitud. La realeza se molestó, pero no tuvo más remedio que aguantarse. Sin embargo, comenzó a pensar en vengarse, aunque no fuera sencillo. La orden en ese momento era una potencia auténtica, dueña de iglesias, granjas, pueblos enteros, cuyos ingresos anuales superaban los 6 millones de libras de la época, cifra astronómica para aquellos tiempos. Para entonces había ya varias clases de individuos en la orden. Había caballeros, capellanes, hermanos laicos, que se ocupaban de las obligaciones consideradas menores, como la alimentación. ¿Ya? Y eran expertos en navegación. Exacto. Por eso algunos nomás lograron escaparse. Estamos hablando de que eran muy pocos. Ojo con eso. Oye, y mira, no eran millones de templarios, eran con suerte miles. O sea, eran muy poquitos. Mira, pero lo que con dice, una preparación educacional y militar, pero tremenda. Oye, tremenda. Y mira lo que dice más adelante. Para pertenecer a la orden era preciso ser hijo de templario. O sea, Sí. igual que los masones hasta hace poco, que se van Es que es lo mismo en realidad. Dice, para pertenecer a la orden, como decía, era preciso ser hijo de templario, soltero, mayor de edad, pero quedaban excluidos los miembros de la familia real. Debían evitarse que el rey pudiera someterla a su autoridad. La ceremonia de admisión, que se asemeja a cualquier otra iniciación antigua o moderna, se desarrollaba en la capilla de la orden y consistía en especial en actos de sumisión, en la promesa de guardar el secreto de cuanto se realizara. Hasta ahí, ¿cómo vamos con la información? Porque mira después lo que dice. La orden era una potencia... eso ya lo leí. Dice, Felipe el Hermoso subió al trono en el 1285 a la edad de 17 años. O sea, altamente manipulable.
Algunos autores afirman que a la edad de 32 años decidió a toda costa fortalecer el Estado. Las relaciones entre el rey y la gente del temple fueron excelentes a lo largo de 20 años. Le abrieron las puertas en 1306 cuando tuvo aquel problemita, y Jacques de Molay, gran maestre de los caballeros templarios, era nada menos que el padrino del hijo del rey, pero cometió un error. Se negó a aceptar a su ahijado en la orden. Y Felipe, que estaba muy molesto al ver a aquella gente nadando en abundancia, mientras él pasaba 1000 penurias, no dijo nada, pero comenzó a pensar en la forma de acabar con los malditos templarios. No estaba dispuesto a seguir tolerando aquella orden que era una constante amenaza para su poder, y consideraba que todo lo que hiciera la orden del templo terminaba siendo un agravio, no tanto para él, sino que también para los obispos. Sí, pues sí, todos le debían plata a ellos. ¿Cómo venía a hacer una? Había que desaparecerlo, ¿no? Para sanear la deuda. En el caso de los obispos, dice lo siguiente: el clero francés, también envidioso de la riqueza de los templarios, decía que había estado alimentando en su seno a una víbora. Por fortuna para Felipe sucedieron 2 incidentes que iban a cederle de enorme utilidad. Murió el Papa Benito XI, que había protegido a los templarios de una ingestión de higos, y fue a sucederle Bertrand de Got en 1305, quien pasaría a llamarse Clemente V. Sí. Y este es el que dejó la escoba. Sí, pues. De hecho, aquí yo tengo los arrestos y las torturas, que es lo que le da origen al viernes 13, pues. Al terror del viernes 13, que es con lo que vamos a terminar este programa, porque esto es larguísimo. Sí, vamos a tener que hacer algunas pausas. Voy a leer un extracto más de lo que dice acá, y te voy a pasar el pase, porque estas 2 lecturas yo creo que se complementan mucho entre lo que tú tienes y lo que tengo yo. Dice: desde el principio se convirtió en un aliado del rey. Seguimos hablando de Clemente V. ¿Ya? Y añádese otra circunstancia grata a Felipe, que Bernardo de Clairvaux tenía derecho ya a ser llamado santo, porque no pertenecía al mundo de los vivos desde 1153. El otro incidente iba a consistir en una acusación lanzada contra la Orden del Temple por un templario que había sido expulsado, acusado de venal, hereje, desobediente y muchas otras cosas más. Era Seguin de Flexiau. En la cárcel... Qué complicado el nombre. Pero es francés. Los franceses son complicados por naturaleza. No, pobre yo. Menos en pobre. El amor. Menos tu amiga. Bueno, la Jovi Cuñé, pero Cuñé no. Dice: en la cárcel donde fue conducido, conoció a Florentino Nofodéis, quien le sugirió obtener ambos su libertad a cambio de rendir testimonio en contra de los caballeros templarios. Había llegado el momento de preparar la ofensiva. El rey envió el 12 de septiembre de 1307 numerosas cartas lacradas a los gobernadores y oficiales del país, ordenándoles tomar las armas el día 12º del siguiente mes. Así fue como en la madrugada del viernes 13 de octubre, milicias reales organizadas detuvieron a casi todos los templarios de Francia, menos aquellos que se dieron muerte a sí mismos. El gran maestre Jacques de Molay le tocó ser apresado el 19. El día antes había acompañado al rey en los funerales de la condesa de Valois. Felipe se mostró con él muy atento en todo momento. No sabía nada que le esperaba la puñalada por la espalda.
Entre los cargos en contra de los templarios figuraban las 4 acusaciones siguientes: insultos proferidos a la cruz y besos infames al cáliz sagrado, omisión de decir las palabras de la consagración en el curso de la misa. Tercero, adoración de una falsa imagen de Dios. Y cuarto, recomendación de practicar el comercio homosexual. Que en su templo mayor tenían un busto de un personaje con un nombre bien particular, que ese era en el que creían ellos. Pues ellos no creían en el Cristo de todos los demás. No, porque ya estaba muy prostituido, estaba muy manoseado. Entonces, ¿cómo iban a creer en esa figura? En este caso tenían algo mucho de los ortodoxos. De hecho, los ortodoxos... Bueno, también lo acusaron por eso. De Jacques de Molay es llevado junto a otros 3, que son los que fueron a los que encontraron que eran los de grado máximo templario, y los quemaron a fuego lento en la hoguera, en vista de todo el pueblo. Los cocinaron vivos los gallos. No sé qué, hay todo un capítulo justamente de Aquí eso. Vamos a revisar la parte 3 del libro de Masón y Templarios, que es gigante. Sí, aquí estamos hablando de un libro de investigadores genuinos. La cuestión es pedazo del libro. De hecho, lo conseguí muy barato del precio que se encuentra en las librerías tradicionales. Dice: hacia 1306 el temple se había convertido en un foco de especial atención por el rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. El monarca francés era un hombre de una ambición desmedida. Tenía planes grandiosos para su país y ningún reparo en aplastar cualquier cosa o cualquiera que se interpusiera en su camino. Ya había tramado el secuestro y asesinato de un papa, de Bonifacio VIII, y existe la creencia generalizada de que fue él quien organizó la muerte, probablemente por envenenamiento, de otro pontífice, Benedicto XI, que había sucedido a aquel en el trono de Pedro. En 1305 había instalado su propia marioneta en Roma, Bertrand de Got, antiguo arzobispo de Burdeos, quien se convertiría en el Papa Clemente V en 1309. Felipe sucedió secuestrar al propio papado, alejándolo de su sede histórica en Roma, para instalarlo en suelo francés, en Aviñón, donde se convirtió de hecho en un simple apéndice de la corona francesa. Este acontecimiento inauguró el llamado cautiverio de Aviñón, un cisma que habría de producir papas rivales y dividir a la Iglesia Católica durante los 70 años siguientes hasta 1377. En consecuencia, con el pontificado en el bolsillo, Felipe dispuso de la libertad que necesitaba para iniciar su movimiento contra el temple. Felipe tenía numerosos motivos para hacerlo y también una animadversión personal contra los caballeros. Había solicitado que le aceptasen en la orden como templario honorario, la clase de condición que ya le había sido conferido a Ricardo I, y su petición había sido rechazada de un modo que consideró insultante. Luego, en junio de 1306, una muchedumbre enfurecida le había obligado a buscar refugio en el Temple de París, donde pudo comprobar sin intermediario la asombrosa extensión de la riqueza y los recursos de la orden. Felipe necesitaba dinero desesperadamente, y el tesoro de los templarios debió de hacerle agua a la boca. Aquí sale al revés, sí. Sí. La boca agua, dice. De modo que la actitud del rey francés hacia los caballeros de la Temple, la codicia estaba peligrosamente compuesta de humillación y deseos de venganza. Por último, los templarios representaban, o aparentemente habrían representado a los ojos de Felipe, una auténtica amenaza para la estabilidad de su reino. En 1291, como ya hemos visto,
Acre, el último bastión de los cruzados occidentales en Tierra Santa, había caído en manos de los saracenos. Y el reino latino de Jerusalén se había perdido ya de forma irremediable. Este hecho había dejado a los templarios la fuerza militar mejor estrenada, mejor equipada y más profesional del mundo occidental, sin una raison d'être, y más ominosamente para Felipe, sin un hogar. Los templarios ya habían establecido una base provisional en Chipre, pero albergaban designios más ambiciosos. No debe sorprender que soñaran con un estado o un principado propio, similar al de Ordenstan, creado por su orden afín, los caballeros teutónicos en Prusia y el Báltico. Pero el Ordenstan se hallaba en el límite extremo de la Europa cristiana, mucho más allá del alcance del pontificado y del poder de cualquier potentado secular. Además, el Ordenstan podía ser racionalizado y justificado como otra forma de cruzada, una cruzada contra las tribus bárbaras del noreste de Europa, contra los prusianos y bálticos y lituanos paganos, contra las ciudades-estados ortodoxas y por lo tanto herejes del noreste de Rusia, como Kov y Novgorod. Los templarios, por su parte, quienes ya ejercían una enorme influencia en Francia, tenían la intención de crear su propio Ordenstan en el corazón mismo de la cristiandad europea, en el Languedoc, que en el siglo anterior había sido anexionado por la corona francesa. Para Felipe, la perspectiva de un principado del Temple en su puerta meridional, un principado que incluía un vasto territorio sobre el cual había presentado una reclamación, solo podía alertar el resentimiento y la alarma. Entonces vamos a pasar de largo eso, porque aquí viene la parte más compleja, que son muchas hojas. ¿A dónde voy yo? A ver, yo venía desde acá. Esperen un poquito, ¿eh? Ya, yo venía desde acá, sí, esto es larguísimo. Pero vamos a partir desde donde dice Francia nuevamente. En Francia, los templarios que habían sido arrestados fueron juzgados y muchos de ellos sometidos a horribles tormentos. La acusación era cada vez más extravagante y de los detenidos se extraían extrañas confesiones. Por todo el país comenzaron a circular siniestros rumores. Los templarios, se decían, adoraban a un poder demoníaco llamado Baphomet, y es el que yo hablaba con Catalina anteriormente, y en sus ceremonias secretas aparentemente se prosternaban ante una cabeza masculina barbuda que les hablaba y les investía de poderes mágicos. También se decía que los testigos no autorizados de estas ceremonias habían desaparecido. Y también habían otras acusaciones contra ellos, incluso más vagas. A los templarios se les acusó de infanticidio, de enseñar a las mujeres a abortar, de besos obscenos en las ceremonias de iniciación de los postulantes y de homosexualidad. Pero una de las acusaciones presentadas contra ellos se destaca como la más extraña y aparentemente improbable. Estos soldados de Cristo, que habían luchado y entregado sus vidas por centenares en nombre de la cristiandad, fueron acusados de negar ritualmente a Cristo, de repudiar, pisotear y escupir la cruz. ¿Qué opinas de eso, Catalina? Para que ya lleguemos a la última parte de este programa. Uy, porque el día 13 llega a partir de un momento tremendamente trágico. Mira, yo estaba viendo acá el libro, mi papá la verdad es que lo tiene súper rayado, con mucha información referente a los sacerdotes druidas, las vírgenes
Pantera, habla también acerca de el Minotauro de Creta. Tiene mucho. La verdad es que los templarios finalmente lo que tenían es que se habían convertido en una especie de biblioteca de Alejandría, pero en vida. O sea, de hecho, en el libro de Masón y Templario sale que ellos lograron a tener en sus arcas los tesoros más preciados, y es por eso también que se habla del Santo Grial, que ellos mismos lo perdieron. Y de ahí viene cuando se transforman los templarios, los que quedan vivos se embisten de órdenes menores que no eran buscadas por la Santa Inquisición como tal, que vienen a dar con muchos de esos tesoros a lo que hoy se conoce como Sudamérica. Ese sí que es un dato interesante de analizar. Mira, a mí me llama mucho la atención cuando la empiezan a acusar a los cristianos de adorar a falsos dioses, ¿ya? Porque a Baphomet, por ejemplo. qué raro. Porque hay un episodio en la Biblia, ¿ya? Y esto se puede leer, se puede ver, en que estaban en el desierto. Moisés se iba ahí a orar al monte y se iba por semanas completas. Que se demoraron mucho en llegar, pero si tú haces el análisis de dónde partieron hasta dónde llegaron, en realidad caminando no se hubiesen demorado más de 15 días. Pero ellos en la Biblia se demoraron años. Entonces hay una gran variable. Sí, lo que pasa es que en la Biblia lo que dan a entender es que eran constantemente castigados por sus pecados y sus quejas. Entonces constantemente Dios los confundía en el camino. Pero ahora, podemos tomar como referencia que ellos caminaban muy poco, pero en la búsqueda de esconderse, porque iban siendo perseguidos también. Eran perseguidos y iban siendo buscados. Eso, bueno, eso todos lo saben. Entonces se quedaban, eran nómades, iban quedándose año tras año en diferentes lugares. ¿Cómo vas a hacer una película o retratar eso? Claro, no se puede. Oye, pero aquí viene el punto que yo quiero hacer una anotación importante, y esto va para todos los cristianos, sean de cual sea la religión. Siempre dicen que Dios es el único omnipotente y que hay que hacerle alabanza y todas las cosas, pero se olvidan justamente por eso que estaba hablando cuando Moisés los tenía todos ahí en el desierto, que hubo un momento en que su Diosito se enojó y les mandó serpientes para que los picaran. Y están ahí todas las plagas. Exacto. Las 7 plagas. No, aparte de las 7 plagas. Y les mandó una serpiente para que los picaran, para recordarles que tenían que conservarse en el camino recto si querían llegar a la tierra prometida. Entonces, cuando baja Moisés, le dicen: oye, sé que nos está pasando esto y se nos están muriendo los ancianos, estamos enfermándonos porque las serpientes nos están picando. Entonces va Moisés y le consulta a su Dios: Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le dice: eleva una cruz, un báculo, un altar, y que en ese lugar coloquen un madero con una serpiente y adórenla todos los días, para que las serpientes no los piquen, y si los han picado, no sean víctimas de su veneno. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Todos los días, aparte de hacer sus oraciones al Dios omnipotente, tenía que ir a rezarle también a esta serpiente. Entonces, a mí ahí, un Dios menor. Ahí es donde a mí me llama la atención y digo: ¿dónde quedó el monoteísmo? Si el mismo Dios Jehová les decía: tienen que orar ustedes también a esta serpiente de bronce. Eran pruebas de fe.
Pero es que lo tenían que hacer. Sí, pues en ese tiempo si no lo hacéis. Lo tenían que hacer y lo hacían. Ahí mismo yo cacho que se hubiesen lapidado entre ellos. Acuérdate todas las peleas que tenían en el pueblo que iba avanzando ahí entre ellos. Claro. No se ponían de acuerdo entonces, nunca. A mí, ahí es donde a mí me llama la atención cuando empiezan a acusar de herejía y cosas así. Ahora, en cuanto a lo que es el homosexualismo y todo eso, hay que recordar que la orden de los benedictinos, según tengo entendido, Cuidado son ahí, cuidado. súper estrictos, pero hay algunos libros e incluso hay un documental que hablan de un minuto feliz que tiene, en donde ¡Qué terrible! en donde los benedictinos tienen permiso para saciar todas sus necesidades pecaminosas en un momento determinado y después tienen que cumplir la penitencia por un periodo prolongado. Tienen que flagelarse. Así desahogarse de sus malos deseos. Y entre esos malos deseos les tienen permitido las relaciones homosexuales. Bueno, los españoles aquí cuando Entonces, se encontraban solo en el sur también tenían ellos mismos se permitieron eso y después eran llevados a la horca, no por le cortar la entonces cabeza. ¿cómo puede haber tanto doble estándar entre los mismos cristianos? Sí, porque esto Son igual cosas que a mí siempre me han llamado la atención. es que Por cada eso- vez que tú formas una hermandad legal o una hermandad de palabras nomás, tienes que seguir tus reglas, pues todos tienen sus reglas, todo. Es por eso que los templarios deciden hacerse aparte cristiano, pero aparte de lo que era. Pero ahí el viste que catolicismo. la hermandad de Ordestan era diferente, po. También, y era muy parecido a ellos en realidad. Pero todos tienen sus propias doctrinas, sus propias leyes. ¿Cómo se llama esto cuando tú entras a una empresa y te entregan un librito a la empresa grande? Esos son. Que es para mostrarte todas las reglas internas que tienen. No me acuerdo sí, en realidad. ya. Es que no todos la tienen eso. Pero el tema es que Todos lo tienen, pero no todos la hasta hoy en día tú te das cuenta, pues como una organización menor, pero que tiene un peso tremendo en este tiempo y que después ya quizás lo pierda, se tratan de enfrentar a la organización más grande hoy en día, que es el catolicismo. Y si el catolicismo ya viene enredado, los tratan de enredar más, pero tratan de dejarlos más parados. ¿Cómo una organización pequeña va a ser capaz de dejar más parada a la Iglesia Católica siendo la hermandad más grande que existe en el mundo? Es imposible, o sea, tú los puedes dejar más parados, pero aún así nunca les va a ganar la batalla porque ellos se defienden, así como los templarios se defendían en su tiempo, o sea, es imposible. No podemos mezclar peras con manzanas, o sea, no podemos mezclar a una organización chica con una organización gigante que prácticamente son los dueños del mundo hoy en día. Eso mismo pasaba anteriormente porque la historia no cambia en realidad, va dando vueltas nomás de una forma cíclica, nada más que eso. Ahora, los templarios sabían de que esta situación se les venía encima, porque no son tontos. No, es por eso que algunos escaparon antes de tiempo. Habrán sobrevivido muchos años, pero ellos sabían muy bien cuál era la situación en la que se encontraban. Es por eso que nace la cultura, no cultura, sino que la arquitectura gótica, el arte gótico, Sí, pues. que es un arte alquímico. De hecho, en este libro sale, bueno, todos ustedes deben saber, pero antiguamente los pueblos importantes en la Edad Media se medía de acuerdo al porte de su iglesia, pues. ¿Y qué es lo que pasa? Que el estilo románico, por decirlo de alguna forma, que son estas iglesias que son enormes, como la iglesia de Santo Domingo, Como que las tiene una Amadas. muralla gigante, que Como usted las sabe que es un elefante blanco, o sea, son cosas gigantes que a veces no tienen ni forma, pero se levantó y arriba tiene una cruz. Ese es el estilo románico. Pero después viene a nacer el estilo gótico, porque con menos material tú puedes crear una estructura mucho más elevada. Por lo tanto, al crear una estructura mucho más elevada, le das un poder absoluto a un pueblo que años anterior a esa iglesia no valía nada. Pero al tener la iglesia, tú afuera de la iglesia puedes proponer un sistema comercial
mucho mayor. En ese sentido, cuando este pueblo tenía una feria chiquitita, gracias a esta iglesia que ya no era románica, sino que era una iglesia estilo gótico, pueden lograr a tener un mayor comercio fuera de esta iglesia, que es lo que pasa hasta el día de hoy cuando se hacen las fiestas importantes alrededor del mundo. ¿Qué es lo que se coloca afuera? Un comercio pero tremendo, en donde se vende de todo. O sea, por eso la historia es cíclica, pasa una y mil veces, y el poder lo daban efectivamente la capilla, luego la iglesia, después las basílicas y luego las grandes catedrales. ¿Te fijas? Y por eso es que Ken Follett, el año 89, saca a relucir el libro Los Pilares de la Tierra, pues donde él, a partir de una novela histórica, te cuenta qué es lo que pasa cuando en un pueblo se construye a finales ya del libro, con todos los problemas que conllevaba y los problemas católicos, el obispo contra el pueblo y todo lo demás, cómo se levanta esa gran catedral y le da un mayor auge al pueblo que no lo tenía anterior a eso. Mira, no sé si tú tienes algo preparado ahí para leer, pero me gustaría que después tú me dieras un espacio, porque justamente en el libro que yo tengo acá habla justo del misterio de las catedrales góticas, sí, que es el legado de los templarios. El misterio de las catedrales, el libro de Fulcanelli. Claro, pero en este caso nos vamos a apartar a la gótica, no. No vamos a hablar de Fulcanelli, porque Fulcanelli es uno de los tantos de que habla de estos misterios. Es el más comercial de todo. Claro, pero yo, si tú me lo permites después, pues tengo que llegar al número 13. Algo. Llegamos al número 13 y terminamos el programa con eso. Además que Catalina no está bien de la voz, entonces no la tiene por qué forzar más. Entonces vamos a terminar este capítulo, porque este libro es imposible que lo veamos una y mil veces, porque es demasiado, estimados amigos, y no se puede revisar desde un programa radial. Esto hay que leerlo de forma bastante detenida, pero es siempre bueno darle una pincelada a libros importantes de la historia, sobre todo este masón y templario, y el poder y la religión en Europa medieval, que también es un libro que ojalá usted lo pueda leer completito y hacerse una idea de la historia que nos propone la antigua Edad Media según Roberto López, y estos son Michael Weigen y Richard Lane, que son los mismos que inventaron el enigma sagrado y el legado mesiánico, que son libros incluso mucho más gruesos que este que tengo en la mano. Sigamos. Dice: este no es el lugar más indicado para investigar la validez o no de esas acusaciones. Nosotros las hemos analizado con mayor detalle en otra obra, justamente las que yo les nombré anteriormente, y también lo han hecho otros estudiosos de la materia. De hecho, se han escrito libros enteros acerca de los juicios a los templarios y la cuestión relativa a la culpa o inocencia del temple. En el contexto presente, es suficiente simplemente con conocer que los templarios estaban, casi con toda la seguridad, contaminados por la heterodoxia religiosa, cuando no por la más completa herejía. La mayoría de las otras acusaciones contra ellos, sin embargo, eran probablemente inventadas, fabricadas o exageradas fuera de toda proporción. De todos los caballeros que fueron interrogados y sometidos a la tortura, me voy a sacar esto, ya me duele mucho la cabeza, de hecho parece que me va a explotar el cerebro. Solo 2 de ellos, según los registros de la Inquisición, se confesaron homosexuales. Sí, la homosexualidad existía realmente dentro de la orden. Es muy poco probable que se haya manifestado en una escala mayor que en cualquier otra comunidad masculina cerrada, ya fuese militar o monástica. Bueno, eso es lo mismo que pasaba en el territorio del Reino de Chile en la colonia. Sí. No estamos lejos de nada en realidad. No hay nada, no vamos a hacer juicio de valor ni nada, porque eso siempre ha pasado. Acuérdense ustedes de Calígula, o compren unos libros de esos huesos que hay de Calígula y usted va a ver qué es lo que hacía ese personaje. Ese sí que la llevaba, esas son palabras ya mayores, hasta con animales por ahí. Los juicios se iniciaron
6 días después de producidos los primeros arrestos. Al principio la acusación del Temple fue asumida por los funcionarios jurídicos del rey, pero Felipe también tenía un papa en el bolsillo y rápidamente intimidó a su marioneta para que le apoyase con todo el venerable peso de la autoridad pontificia. La persecución de los caballeros del Temple, inaugurada por la corona francesa, se extendió rápidamente más allá de las fronteras de Francia y fue secundada por la Inquisición. Habría de continuar durante 7 años, lo que hoy nos parece un fragmento menor, generalmente oscuro, de la historia medieval. Se convertiría en el tema individual más dominante de la época, eclipsando de manera dramática los acontecimientos que se estaban desarrollando en la lejana Escocia, galvanizando opiniones y reacciones a lo largo y a lo ancho del mundo cristiano y haciendo temblar a la cultura occidental. El Temple, no debe olvidarse, era, con la única excepción del pasado, la institución más importante, más poderosa, más prestigiosa y aparentemente más firme de su tiempo. En el momento en que se produjo el ataque de Felipe, el Temple tenía más de 200 años de antigüedad y estaba considerado como uno de los pilares fundamentales de la cristiandad occidental. Para la mayoría de sus contemporáneos, el Temple parecía tan inmutable, tan perdurable, tan permanente como la propia Iglesia. El hecho de que un edificio de esas características pudiese ser demolido de un modo tan sumario sacudió profundamente los cimientos sobre los que descansaban los supuestos y creencias de la época. Y aquí viene el tema que le da nombre a este capítulo de Historias Rinconianas por el 107.9 FM Radio El Mirador del Gallo. Así, por ejemplo, en la Divina Comedia, Dante expresa su conmoción y su simpatía por los mantos blancos perseguidos. De hecho, se cree que la superstición que mantenía el viernes 13 como un día de desgracia proviene de las primeras incursiones ordenadas por Felipe contra el Temple el viernes 13 de octubre de 1307. La orden del Temple fue disuelta oficialmente mediante un decreto papal el día 22 de marzo de 1312, sin que jamás llegase a pronunciarse un veredicto definitivo de culpabilidad o inocencia de los acusados. En Francia, sin embargo, los caballeros serían perseguidos aún durante 2 años. Finalmente, en marzo de 1314, Jacques de Molay, el gran jefe, y Geoffrey de Charnay, el preceptor de Normandía, fueron quemados hasta la muerte a fuego lento en la Le de la Cité, en el Sena. Una placa en el lugar conmemora el acontecimiento. Y si Dios nos da vida en algún momento, me encantaría ir a ver en dónde se ubica esa placa, en donde fallecieron los últimos templarios de orden superior de esta orden cristiana. Imagínate que todavía existe esa plaquita, pero por supuesto la orden templaria, los que quedaron vivos, siguen vivos hasta el día de hoy, pero con nombres de órdenes menores en ese tiempo, que después se pasaron a ser órdenes mayores, ocupando lugares importantes dentro de la política mundial. Y con eso termino lo del día de hoy y le entrego el micrófono a Catalina Choff. Mira, estaba viendo yo acá, porque aunque usted no lo crea, ya, la orden del Temple se reestructuró, pero ya no como antes, obviamente, sino que con algunos cambios. Y hace poco, en el año 2013, en Puente Alto, se organizaron y se colocaron como con una sede. Estoy precisamente tratando ¿Con qué nombre Orden del Temple. Pero la inventaron acá como una organización sin fines de lucro. Existe en Uruguay. Como una organización sin fines de lucro. ¡Ojo con eso! existe en varios países,
y llegaron a Chile hace muy poquito. Estoy tratando de encontrar acá la... Me estoy haciendo la dirección. idea. Que es bastante raro, es particular. Sí, es como muy extraño, pero porque uno piensa de que ya todo eso No, porque pasó, ya la orden de ya no existe. la orden de Malta existe en Chile y es súper sí, conocida y se reúnen todos los meses, qué sé yo. De hecho, aquí llegaron solamente de España. Llegaron las 3 órdenes españolas, de las cuales Sí, Calatrava, la orden de Santiago. hay un antepasado mío que perteneció, que es la orden de Calatrava. Está que Ignacio de la Carrera era de esta orden. Llega un caballero de la orden de Alcántara y llega también un caballero de la orden de Santiago, que nosotros ya lo hemos La otra es la orden de San mencionado Juan. en O sea, la nuestra- orden de San Juan nosotros aquí la conocemos como Malta, cambió de Claro. Mira, acá lo acabo de encontrar. Dice Orden del Temple, Gran Priorato Templario de Chile. ¿Ya? Estoy viendo acá la historia. Vamos a colocar acá historia para que nos diga inmediatamente la fecha y ustedes no me lo van a creer. ¿Ya? Porque muchas veces nosotros pensamos de que esto es algo del pasado, algo que ya no corre, no existe. Y los vamos... Miren, tiene una Astur Academia. Ingreso a la orden, proceso de ingreso 2017, dice. Está ahí tratando de encontrar, no encuentro. Bueno, pero el año 2013 y curioso, 2013. Es que el día 13 para ellos es súper importante. Ellos se refundan acá en Santiago, en la comuna de Puente Alto, ¿ya? No tengo el dato acá, el computador, la verdad es que ya no me está acompañando para nada, pero les dejo ese dato para que ustedes lo busquen en alguna parte, ¿ya? Lo otro que a mí me llama mucho la atención es la relación que tienen, como yo les decía, con las catedrales góticas. Las catedrales góticas, lejos de ser un arte arquitectónico y también que empieza a tomar otras ramas del mundo del arte, como es la pintura, entre otras cosas, es un arte que tiene mucho de alquimia y por ende pasan a ser bibliotecas completas, pero solamente encriptadas en El simbolismo. en símbolos. Entonces, solamente las personas que eran En el relieve, muy, podríamos decir. las personas que eran muy estudiosas y que eran iniciadas podían leer lo que decía tal o cual punto. No es una cuestión al azar, y es por eso también que años después nos encontramos con Dan Brown, por ejemplo, que empieza a aprovecharse de esta situación. Sí, a propósito, vamos a hacer para un programa escribir del Código Da Vinci, porque me conseguí el libro original con todos los detalles, así que vamos a hacer un programa del Código Da Vinci también. Oye, hay mucho por investigar. No, es que de hecho el libro... Los libros que han llegado a nuestras manos últimamente son de Oye, primer nivel. El libro que yo tengo aquí en mis manos habla acerca de los 9 caballeros de Jerusalén. Tú sigues viendo conmigo la ruta de los peregrinos, la orden, cómo empezó a adquirir importancia. Está los embajadores escogidos. Está acerca de el legendario templo de Salomón, que no existía, pero acá sale un dato que Diana, hija de Balduino I, descubrió bajo el muro
unos pasadizos secretos, ya, que serían por los que condujo a 9 caballeros franceses, y son los que finalmente sorprenden a los musulmanes y les hace posible apoderarse de este espacio. Pero ese es uno solamente de los túneles, porque encontraron una cantidad de túneles que hasta el día de hoy se mantienen en secreto, porque en caso de develarse estos secretos, estaríamos inmediatamente destruyendo una ciudad entera, que es la ciudad de Jerusalén, tal como la conocemos. ¿Por qué? Porque Jerusalén es una verdadera... es como una cueva. Es una caja de Pandora. Sí. En Jerusalén se esconden tesoros, pero se esconden todos los males del mundo también. O sea, es una cuestión impresionante. Es una cuestión que no... Pues él es la memoria del mundo, en realidad, pues del mundo más allá. O sea, cuando Salomón se instala encima de este monte, y es por eso que se crean las catedrales también. Bueno, acuérdate él crea una biblioteca oculta de... Acuérdate que, bueno, hay muchos libros donde allá todos los historiadores que andan buscando la hermandad oculta, qué sé yo, tienen que ir ahí, pues. O sea, es la meca de todo. Bueno, ocupando palabras también que se ocupan ya en el mundo mundial. Pero en el inconsciente colectivo están todas esas palabras. Pero a lo que yo me refiero es que hay personajes que son investigadores, pero no creen. ¿Se ve? Son, digamos que son laicos nomás. Van y se encuentran con un mundo que los vuelve locos y pasan después a ser creyentes. Pero más aún, cuando entran a lo que se conoce como la tumba de Jesucristo, ellos entran y muchos de ellos se desmayan, pierden su energía, y ahí dicen, bueno, ¿qué pasa acá? No tengo idea. Eso pasa a menudo con todos estos investigadores, pues, que andan en busca de los templarios, andan en busca de la masonería oculta. ¿Quién eran los jesuitas? ¿Quiénes son los qué sé yo, tanta orden y hermandades que existen hoy en día, que parece que todos vinieran de lo mismo? La única diferencia es que los masones fueron creadas para poder movilizar a la gente que no podía ir en tiempo de guerra, y ellos mismos iban ahí totalmente armados. Eran como los... Podríamos decir que era una especie de policía del tiempo, una policía privada, dispuesta a movilizar a gente también que obviamente pagara por el servicio. Pues sí, nada se hacía gratis antes, ni nada se hace gratis ahora. Ya, Catarina, yo creo que vamos a terminar el programa de hoy, que estuvo muy interesante, pero ya vamos a pasar la semana que viene ya a nuevos temas. Sí, mira, sobre esos temas, yo quería comentarte que dice, a ver, espérate. Ah, mira qué interesante. Antes que nos vayamos, se los voy a dejar como dato aquí a la gente. Dice, en 1825 tenemos el primer antecedente de la existencia del temple en Chile. Antecedente recopilado del libro Manual de los Reyes de la Orden del Temple, escrito por Fray Henry Lucas, perteneciente al priorato de Jacques de Molay de Liverpool, ese mismo año, publicado en 1830 por la imprenta de David Mather. Así es que, como consta, el legado, bueno, aquí nombra un montón de sujetos que dan testimonio de que fue publicado. Dice, muy probablemente dichos prioratos dejaron de existir en el momento en que el maestre Fabre Laprat deja el maestrazgo debido a una gran medida de excesos derivados principalmente de la fundación de una iglesia templaria denominada Iglesia Juanista de los Cristianos Primitivos, que fue causante de las primeras escisiones.
Luego, en 1826, vuelve a reunirse, vuelve a reorganizarse. Sin embargo, no es hasta 1853 que vuelve a tener un reconocimiento de la mano del emperador Napoleón III de Francia, que él le tiende petición al regente Narcisse Villaray. Se trata de un reconocimiento genérico que se produce mediante el decreto imperial del 13 de junio de 1853, perteneciente a organizar las órdenes y condecoraciones existentes, anulando todas aquellas que no provinieran del legítimo Fons Honorum. Por supuesto, no era el caso de la Orden del Temple, que obtuvo sus inicios en el apoyo de la propia Casa Imperial de Bonaparte y que se renovaba en esta ocasión en reconocimiento. Ahora entiendo por qué mi papá se obsesionó con Napoleón en un momento. Te lo juro. Está Napoleón aquí metido en todo esto. Interesante. Bueno, y oye, estoy viendo acá que se me repite muchas veces el número 13. Es como una cábala, literalmente. Dice, entre tanto, en Chile no hubo mayores noticias del Temple hasta el mes de junio del año 2002. Ya, ahí debo hacer una aclaración. No era el 2013, mi mente me falló, era el 2002. Sin embargo, se repite, sí, siempre, muchas veces, el número 13 en distintas fechas, ¿ya? Para que tengan ustedes en consideración. Bien, mira, me encantó tu tema. De hecho, yo te voy a hacer una propuesta de que la próxima sesión de Radio Mirador del Gallo, historia rinconiana en la ciudad como tú nunca antes escuchaste, viste o sentiste, me toca a mí, ya, así que yo voy a hablar sobre historia, voy a hablar ahí algún tema en particular, y la siguiente vamos a retomar lo que es el Temple, pero yo te pediría que nos preparáramos, por ejemplo, con qué pasó con el templo de Salomón, fíjate, porque me parece muy interesante, porque habla también de Fray Diego de Landa, que no es cualquier personaje en la historia, ¿ya? También habla de el rey blasfemo Manasés, también habla de Solimán, ojo con eso, que se habla todo, hablan de la pura teleserie, pero no hablan del resto. Y vamos a hablar justamente de algo que nos une mucho con ese tema, que hay un vestigio de eso en lo que es nuestra, una de las basílicas nuestras, que es el misterio de las calaveras y los huesos, ¿ya? Es que se viene el recorrido, se viene pues el sábado 28 de abril. Exacto. El recorrido de simbolismo sagrado. Exacto. Oye, ese ya está publicado ya. Ojo con eso. Bueno, usted revisa nuestro fanpage y siempre va a estar por viendo supuesto. que son los recorridos. Por supuesto. Que se vienen. Oye, antes de que nos despidamos, porque Manuel está un poquito acelerado, les voy a leer solamente una curiosidad que va a quedar pendiente para más adelante, que dice así, y también hablar sobre los góticos, que es la antesala a todo el movimiento masónico como lo conocemos hoy día. Dice, una curiosidad más ofrece la Catedral de Chartres. Cada 21 de junio, en el solsticio de verano, entre las 12:45 y las 12:55, un rayo de sol cae directamente para iluminar las espigas de oro mencionadas. Estoy saltándome varios párrafos, pero ustedes se imaginarán que es un vitral. Y dice de que a través de un minúsculo orificio practicado en el vitral conocido como el de Saint-Apollinaire, uno de los muchos de factura
increíblemente maravillosas que existen en este templo. Se supone que uno, si sigue el punto por donde entra el sol, el rayo del sol por este punto, uno llega justamente a un espacio donde uno puede encontrarse con uno de los mayores secretos que esconde esta catedral. Ahora, ¿cuál será el secreto? Han habido muchas especulaciones al respecto, pero hay muchos que se inclinan por estas teorías tipo Tom Brown, que si tú tocas una melodía mágica o tocas un botón o una clave, se va a abrir un mundo nuevo, se va a abrir un portal, una puerta mágica, no sé qué diablo, pero el tema es de que estas catedrales góticas, las grandes catedrales góticas que fueron construidas en determinada cantidad de años, están los mayores secretos de la historia, y todas las catedrales góticas que se hicieron después, que son réplicas en realidad de las primeras, vendrían a ser en este momento indicios o para los que son malintencionados vendrían a ser elementos de confusión, justamente para proteger estos grandes secretos de la humanidad. Y dicen por ahí de que si uno de nosotros llega a descifrar tan solo uno de esos secretos, estaríamos ya a puertas del apocalipsis, que no es el apocalipsis que pinta los cristianos, que poco menos que si el mundo se va a acabar y van a ser los demonios con cola y con tridente, o como nos pinta Hollywood, que se van a abrir los muros, se van a abrir las montañas, el suelo y toda la cuestión, y la gente va a quedar gritando, o van a aparecer mutantes, sino que va a ser la sumisión del oscurantismo como nunca antes lo habíamos visto en la tierra, donde los hombres se van a enceguecer en su propia ambición y en sus propios pecados. Así lo entiendo yo. O sea, vamos a seguir viviendo como estamos, pero más ciegos que nunca. Y bueno, de ahí, después de las iglesias góticas, viene todo el episodio del enigmático origen de la masonería, ¿ya? Y junto con eso, la masonería también sigue ligada al templo de Salomón, por supuesto. Y después de todo eso, viene todo lo que son las órdenes más contemporáneas, que se han ido desglosando, pero muchas de ellas, ojo, no es que sean falsas, son distractores para evitar justamente que personas que andan buscando la verdad no la encuentren, porque la verdad está solamente reservada a algunos personajes dignos de ella. Señoras y señores, estamos llegando entonces al final del programa de hoy día. Les recordamos ya de que el próximo 21 de abril tenemos un recorrido que se llama Ánimas en Penas de la Plaza de Armas. Es un recorrido excepcional, un recorrido que tiene mucho de crímenes pasionales, pero también de venganza. Hay también algunas curiosidades que les vamos a dejar de notar. Vamos a tener también el 22 de abril un recorrido que es estreno, un recorrido que hasta el día de hoy ninguna agrupación ha hecho, y que tiene que ver con una de esas mujeres que son temibles. Incluso algunos se aventuran a decir que más temibles que la mismísima Quintana. Estamos hablando de la dulce Beatriz Ahumada, pero dulce solamente de rostro, porque su alma era tan negra, pero tan negra, que ni siquiera la oscuridad del universo podría opacar el brillo de este nefasto espíritu de Beatriz Ahumada.
Y por último, los dejamos invitados, por supuesto, el día 23 de abril, como siempre, a un nuevo capítulo de Historias Rinconianas, la ciudad como nunca antes escuchaste, viste o sentiste, por su radio Mirador del Gallo, la 107.9 FM, la radio que te lleva a conocer el mundo de una forma distinta, a compartir de una forma desinteresada, y no solamente eso, también a reírte de buena gana, porque hay de todo para usted y su familia, si es que quiere compartir en familia, porque hay algunos que la verdad es que dicen la radio es cosa de viejo. Así que los que tenemos espíritu de viejo, pero que somos jóvenes de corazón, todavía estamos pegados a ella. Chiquillos, ¿algo más que agregar, Manuel? ¿Nada más? Entonces, nos despedimos, les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy, los esperamos en nuestras actividades. No olvide que el día lunes tiene más programas, así que a las 6 de la tarde tendría que estar, o a las 5, no sé, tendría que estar La Cota, y más tarde tendríamos a El Rincón del Murciélago. Señores, muchas gracias y un saludo a todos, sobre todo a la oficina, para que no me reten por ahí, a los rinconianos, a Winsla Contreras, a Alejandra Herrera, que estuvo acompañando, a Isabela Alarcón, a Andrés Sarmiento, Arcano, y ¿se me queda alguien en el tintero, Manuel? Frei Alexis, que va a iniciar nuevos cursos de investigación paranormal. Ah, ya. ¿Eso que hiciste tú? Sí, hace tiempo atrás. Sí, pues nos hicieron el encargo ahí. Bueno, no, ya escucharon a Manuel. ¿Te cae bien? ¿Te cae bien? Busca otro que... Sí, bueno, Manuel me pide que le mandemos también saludos a Frei Alexis, y que a Frei, ahí saludos para ti también, y saludos para todas las personas que nos escucharon el día de hoy y que nos van a escuchar, por supuesto, en la tarde. Para todos ellos, los esperamos en un nuevo episodio de Historias Rinconianas. A ver que esté por acá. Buenas tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas.